Nos encontramos en la ciudad de Rosario junto a Patricia García. Ella es CEO y fundadora de Letis Sociedad Anónima y además es presidenta de OAME, Organización Argentina de Mujeres Empresarias. Nosotros estamos aquí en Rosario. Vinimos a hacer una serie de entrevistas a mujeres referentes, mujeres con voz, voto y decisión. Y nos interesa muchísimo poder conversar con vos y conocer tu historia, porque tu empresa está dirigida mayoritariamente por mujeres. Es una empresa que lleva esta característica. Entonces queremos conocer la historia. Antes que nada te agradezco muchísimo la oportunidad de la entrevista y te propongo, ¿sabes qué? Que nos digas, cuando vos eras chiquita y cuando no tenías idea de lo que podía ser el mundo empresarial, de qué podían ser los negocios, cuando vos tenías 4 o 5 años, ¿qué imaginabas que ibas a hacer cuando fueses grande? Bueno, María, gracias por la entrevista. Y cuando yo era chiquita, es gracioso, pero mi mamá era una adicta a la costura. Ella nos hacía toda la ropa, a sus hijas, todo, ¿no? Como muy mamá de antes. Y ella hacía como muñequitas o hacía cosas especiales para nosotras y yo le pedía que hiciera más para poder vender. Así que ese era mi... Llevabas en la sangre ya como un ADN que tenía que ver con el emprendedurismo desde chiquita. Era algo así, claro. Era algo así, que por supuesto para mí lo que hacía mi mamá era mágico. Entonces yo sentía esa cosa de que tenía que trascender la puerta de mi casa. No podía quedar entre mi hermana y yo nada más. Ella tenía, ya te digo, unas manos increíbles, hacía cualquier cosa, sacaba una belleza de 2 trapos y entonces había que hacerlo trascender. Entonces yo lo veía con ese propósito, ¿no? De que mis amiguitas pudieran... Sí, que trascendiera, que estuviese en otro lado, sí, que viste lo pudieses ver en una vidriera. Sí, y decime, cuando llegó la época de la secundaria, que seguramente para esa época ya tenías como reafianzado esto de querer mostrar las cosas que te parecía que valían la pena comunicarte. Sí. En la secundaria tenía más el chip para el estudio. Yo era bastante obsesiva con el estudio, entonces fui una muy buena estudiante y empecé a estudiar idiomas de más chicas, así que estaba muy enfocada en el estudio. ¿Y cuando... A mí, yo tengo un secundario, viste que muchas veces la gente reniega del secundario porque no te forma o no te termina formando para la universidad y eso. Yo tengo un gran recuerdo de secundario, he tenido unos profesores increíbles y entonces ahora cuando hablo con mi gente, mis empleados o mis colaboradores son ingenieros agrónomos y ellos se ponen a hablar de algo sobre algún principio activo o alguna cosa y yo puedo participar y me dicen, ¿cuándo estudiaste vos esto? Y digo, en botánica, en el secundario. Entonces yo no recuerdo mi época de secundario como que pudiese, como no desarrollé esa parte emprendedora que ahora me hiciste acordar acerca de mi niñez, sino que fue más vale una... Fue de formación, aprovechaste para formarte, te capacitaste, prestaste atención y por eso te acordás lo que te enseñaban en botánica. Tal y cual. Cuando tuviste que decidir, después termina la secundaria y uno ahí se encuentra con la vida. Tenés que decir, a ver, ¿qué hago ahora? Voy a estudiar una carrera, me voy a dedicar a hacer algo, me pongo a trabajar. ¿Cómo empieza ahí? Porque ahí es donde empieza realmente la carrera personal que cada uno después lleva adelante su vida. Sí, bueno, mi formación después del secundario, yo hice un profesorado en historia, yo viví la mala época de la parte, bueno, yo tuve una época del terrorismo, mis compañeros he tenido muchos compañeros muertos y desaparecidos por el tema de cuando los militares trataban de terminar con el terrorismo y después la época está de los militares. Entonces no tuve mucha oportunidad. Mis padres, por ejemplo, no querían que yo fuese a estudiar a Córdoba. Mis estudios en otro lado fueron posteriores. Entonces primero estudié el profesorado de historia, muy dedicada también a los idiomas, muy dedicada al profesorado. Después hice licenciatura, ya después me casé, me vine a Rosario. O sea, mi época de secundario fue mucho una extensión
de la época mi época del primer estudio superior fue muy parecida al estudio, muy, digamos, una extensión del estudio del secundario. Era un profesorado pequeño, era un profesorado en el que también se aprendía mucho. Yo estudié historia, me sirvió mucho para temas de cultura general, no me sirvió para después... para el trabajo que está realizando, llevando adelante. No me sirvió, pero siempre el hecho de conocer culturas, y ahora, digamos, después de eso, en forma presencial. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que entré al Museo d'Orsay, recordé toda mi tesis sobre historia del arte. Entonces esas cosas que te van marcando, fue una buena época. Sí, además es un valor agregado interesante, sí, tener una cultura general tan grande como tener un profesorado de historia, sí, íntegro, porque sí, las personas conocemos de historia, pero partecitas, pedacitos, claro. O como le pasa a muchos ingenieros agrónomos, saben mucho de algunos temas, pero no se acuerdan de la clase de botánica, algo por ahí muy básico, pero porque es algo que obviamente no aplicarán seguramente, pero pasa. Sí, así que, ¿cómo después sucede que vos termines fundando, creando un lugar como Letis y te involucres tan de lleno que Letis está dirigido por mujeres tradicionalmente, y además de eso funciona increíblemente bien, tiene un prestigio absolutamente reconocido y todo esto lo creaste vos? ¿Cómo llegás a este punto, a crear Letis? Bueno, primero me casé, tuve 3 hijos y tuve una época en la que me dediqué a ellos y me dediqué a la casa. Cuando los chicos empezaron a ir cada uno a sus actividades, se empezaron a escolarizar y entonces tuve más tiempo libre. Ahí comencé a trabajar en la empresa familiar de la empresa que había fundado mi marido, el papá de mis hijos. Estuve trabajando en esa empresa muchos años hasta que él decidió venderla, pero bueno, fue un grado de internacionalización de esa empresa. Aprendí muchísimo de distintas cosas. Me involucré en la parte de alimentos porque fabricábamos un gas para hacer vacío de los alimentos. Te estoy hablando hace mucho tiempo, cuando recién se empezaba a hablar de los envasados al vacío. Sí. Bueno, así que ahí entré en contacto con los alimentos. Además habíamos comprado, nos casamos, los papás de mi marido le habían regalado un departamentito y yo cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, vendimos el departamentito y compramos un campo en Salta. Ese fue nuestro primer emprendimiento familiar, digamos, de toda la familia. Era en épocas de siembra, en épocas de cosecha, instalarnos en Salta. Íbamos a un hotel antiguo, tremendo, antiguo, que quedaba a 5 kilómetros del campo. Y bueno, fue nuestra primera aventura familiar empresarial, digamos. Y después de eso, con el tema de la otra actividad, de los gases y de esto que te digo de gases especiales para envasar al vacío, bueno, me hice como un background. Empecé a estudiar sobre los alimentos y empecé a estudiar sobre las características especiales de los alimentos, y me puse en contacto en su momento, porque nosotros producíamos en el campo, hacíamos una producción muy sustentable, la teníamos que hacer porque Salta tiene un suelo muy frágil. Cuando vos le sacás los árboles o cuando sacás cuando sacás la selva esa que tienen, lo tenés que hacer con mucho cuidado, porque si no te quedás sin suelo a los 3 años, ¿no? Entonces hicimos una cosa muy racional, mucho con pasturas naturales, con ganadería, y hacíamos algo de agricultura. Esa agricultura no usábamos productos químicos, entonces yo ahí empecé a tomar... y venía gente de Brasil con sus camiones a comprarnos esos porotos que hacíamos ahí, porque no usábamos productos químicos en la época en la que nadie hablaba del tema. No, pero además era el boom de los productos químicos. Se ponía cualquier cosa en esa época en el campo. Cosas que después fueron prohibidas y que se fueron prohibiendo durante el tiempo, porque realmente, bueno, la cuestión es que todo eso me quedó como una cuestión de
de riqueza en el conocimiento y en la experiencia, etcétera, etcétera. Y cuando se vendió esa empresa familiar, yo dije, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hice hasta ahora? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, yo había entrado en contacto con los movimientos de producción orgánica, porque lo que nosotros hacíamos, yo no sabía, era producción orgánica, sin el uso de agroquímicos. Entonces empecé a tomar en contacto con eso, empecé a estudiar de normas, empecé a ver que en la Unión Europea había movimientos, me acerqué a esos movimientos, esos grupos de consumidores, y dije, bueno, en Argentina hace falta una certificadora, porque toda la legislación se basa... Son legislaciones nacionales y hay algunos reglamentos privados, pero todo se basa en que esa producción tiene que estar certificada por alguna entidad independiente de la producción. Entonces, bueno, se me ocurrió poner una certificadora de producción orgánica y es LETIS. LETIS se forma con la L de lealtad, la E de ética, la T de transparencia, la I de involucramiento y la S de servicios. La I fue variando involucramiento, independencia, teníamos varias palabras ahí. La S de servicios también, porque después pasó, hace como 20 años, pasó a sostenibilidad en vez de servicios a sostenibilidad. ¿Te sirvió también? Sí, me sirvió para fijar los valores que yo quería en la empresa y bueno, quedó el nombre, ¿no? Porque primero escribimos los valores y después los pusimos en inglés, nos dimos cuenta que la primera letra era la misma, así que quedó LETIS. Y esa es lo que tengo ahora. LETIS la fundé yo. Se unió una ingeniera agrónoma, la hermana, que es la hermana de una íntima amiga mía, y con ella hicimos las bases y despegamos, y hoy tiene un directorio en el que somos 3 mujeres. Yo soy presidente del directorio, ya me estoy retirando de la gerencia operativa, formé una sucesora, o sea que he tenido en OAME, en la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, una gran visión de cómo delegar y fundamentalmente de cómo elegir los colaboradores y después elegir la sucesión, ¿no? Porque la sucesión hay que formarla durante un tiempo. Tiene que ser una persona de la empresa, una formación y poder transmitir el amor que uno tiene para la empresa. Claro, sí. Para que la empresa conserve el alma, tiene que seguir intacta la pasión, que la cabeza que sigue mantenga la misma pasión. Yo voy a seguir como presidente de la empresa, pero la que está en operaciones, que es... Sí, la parte operativa, la parte que va a llevarla ejecutivamente adelante. Exacto, la que va a llevar ejecutivamente adelante tiene que tener la misma concepción y los mismos valores y bueno, los jóvenes no hablan mucho de amar a la empresa. Yo hablaba de amar a la empresa porque era, viste, como lo concibe como un hijo, porque a lo largo del tiempo este sería un hijo de 25 años. Pero bueno, los jóvenes hablan de mayor involucramiento, profesionalización, y me parece fantástico. Sí. Tienen que tener la base de uno, ¿no? Que ha sido el amor por la empresa. Con esa base, después hablamos de quieren maximizar la profesionalización en todas las áreas. Exacto, eso es lo que exigen ellos y me parece bárbaro. Debe ser complicado el tema de las certificaciones, a cómo avanza la tecnología. Deben tener ustedes que estar atentos constantemente porque debe haber formas nuevas, la tecnología te debe habilitar posibilidades nuevas para certificar algo en menor tiempo, para acelerar el proceso de certificación. Ustedes deben estar atentos a todas las novedades tecnológicas que cambian ahí rápidamente, ¿no? Sí, no es un servicio que esté normalmente atento a eso, pero con las nuevas generaciones y el acercamiento de empresas que tienen formatos con drones para poder hacer las inspecciones con drones y eso, claro. Te agiliza mucho. Te agiliza. Si vos vas a un campo que tiene 5.000 hectáreas y va el auditor, va solo y lo tiene que recorrer y qué sé yo, es una historia. Ahora si va con un dron es otra historia y con otro tipo de detectores es otra historia. Sí, vos tenés razón. Se acortan los tiempos, la tecnología hace que
podamos certificar en otros lugares del Sí. mundo y bueno, Te da presencia internacional, aunque vos claro. estés acá, sentada acá, ahora charlando conmigo, podés Aunque estar la en toma otro de lugar. decisión se haga acá, aunque la toma de decisión se haga en el grupo de ingenieros agrónomos de Rosario, yo tengo auditores en Ucrania, bueno, ahora estamos sufriendo el tema de la guerra y nuestros clientes en Ucrania han dejado de certificar por Claro. este evento, pero a ver, en zonas donde se produce medio como lo mismo que en Argentina, tenemos clientes en Canadá, Sí. tengo auditores, donde hay clientes, hay auditores. Ahora, la toma de decisión se hace con el grupo fuerte aquí. de acá de Rosario. Vos fijate cómo tu historia desde chiquita, esto que querías ser, que hasta te habías olvidado, que eras como una emprendedora nata. Vos Sí. fijate que emprendiste y llegaste muy lejos, Sí, porque sí. como estamos Fuera de diciendo la ahora, puerta de tenés casa. clientes por todos lados, pero mirá que todo también tiene que ver con esto inicial tuyo. Vos querías mostrar que esas muñecas o vestiditos o lo que tu mamá hacía con esas manos mágicas, que otros lo vieran porque valía la pena. Vos fijate que con la certificación haces eso, Sí, le permitís puede ser. a la gente que lleve su producto del otro lado del mundo, que Sí. esté certificado, que esté garantizado, pueden mostrarlo porque está con las condiciones necesarias para hacerlo. Claro, mirá qué lindo, qué buena comparación y qué buena cosa de unir lo que sentí en la niñez con eso, con lo que después... Por eso la verdad que me haciendo. parece re lindo y me parece que aunque no te hayas dado cuenta Sí, antes, no me di cuenta. en No, este esto momento no si está te pones a preparado, no me pensar, había dado vos cuenta. fíjate que terminaste haciendo lo que empezaste haciendo cuando eras Claro, chiquita. claro. Se ve que era como una pasión, como algo Claro. y porque hablaste tanto de la pasión ahora y demás, Claro. que hay que tener por la empresa, que era algo que estaba Sí. evidentemente en vos. Y Querer María, compartir a mí- algo que esté Sí. bien hecho, Eso. querías mostrarlo. Y con la No compartir certificación algo- haces eso. No compartir necesariamente algo que hago yo, sino compartir algo que hace mi equipo y compartir algo que hacen otras personas. Yo tengo pasión por eso. Yo cuando Claro. trabajo en OAME, en la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, yo lo que digo es, chicas, esto tiene que ser la vidriera de ustedes. La organización les tiene que servir Claro. para que ustedes muestren, consigan socias, consigan clientes, que ustedes puedan trascender. Eso es lo que queremos de las organizaciones de empresarias, ¿no? Bueno, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con esas ganas que tiene uno de... Es tu visión desde chica sin haberte dado cuenta, No, sí. mostrar lo que considerás que vale la pena y que está bien. Como esas muñecas del principio, ahora como lograr certificar sobre un campo, sobre una producción, sobre lo que fuere. Está bien hecho, está certificado, vale la pena mostrarse. Ahí tiene su certificación, puede mostrarse. Claro, Me encantó la historia, bueno, me gracias, parece Mario, por ayudarme a alucinante. sacar esa luz. Decime, ¿cuál es tu próximo? Porque ahora nos estás contando que te estás alejando un poco de la parte operativa y ejecutiva de Letis. Aunque nunca la vas a dejar porque es un hijito más. Sí. Pero estás enfocada así como absolutamente con la organización, con OAME, y ya me contabas todo que tienen la agenda diseñada y armada porque se viene algo muy interesante este año que queremos que los compartas porque vale la pena. Bueno, muy bien. OAME pertenece a una organización madre, digamos, que tiene ahora su sede en Francia. Digo ahora porque normalmente tienen, digamos, un tipo de organización que la sede del presidente es la sede de la organización. Una organización muy diversa. Ha habido presidentas de África, ha habido presidentas de Asia, ha habido presidentas de Europa, ha habido presidentas, bueno, en algún momento habrá presidentas en América Latina. Es una organización de la que mi amiga Livia Angeli es vicepresidenta honoraria. Ella estuvo bien en los inicios de esa organización. Y esa organización hace dos eventos importantes en los que tratamos de juntarnos la mayor cantidad de socias posible. Uno es un congreso, que este año se va a hacer en noviembre en París, y otro es un congreso de medio tiempo, digámoslo, donde se reúnen las presidentas y los equipos de cada país, y se va a hacer acá. Se llama el Congreso del Río de la Plata. Y se va a hacer entre nuestra organización hermana OMEU en Uruguay y OAME en Argentina. Vamos a hacer 2 días de evento y de capacitaciones y de encuentros empresariales en Montevideo,
tomamos el buque para que nos une con la otra orilla, que es Buenos Aires, y en Buenos Aires hacemos un espejo, otros 2 días de otras jornadas de capacitación, intercambio. Tenemos mesas sectoriales, es decir, tenemos la mesa de textil y la moda, tenemos la mesa de empresas agrícolas, tenemos la mesa de empresas de los servicios. Son 3 o 4 mesas sectoriales que vamos a invitar a los agregados comerciales de cada una de las embajadas, y vamos a producir documentos oficiales de la organización para enviar a las embajadas y a las cancillerías de todos los países que forman parte de esta organización, que son más de 60 países. Más de 60 países. Sí, OAM es muy, pero muy, muy grande y muy reconocido también. Sí. La organización internacional se llama FECEM, FCM, que es en francés Mujeres Jefas de Empresa. Esa es la organización madre y OAME pertenece a ella. Desde OAME se fundó OMEU, se fundó OMECH en Chile, se fundó OPME en Brasil, OMEP de Bolivia, AMEP de Perú, y somos hermanas, además nacieron en el mismo año con AMEXME de México. Y ahora tuvimos la suerte de que la gran NAUBO, que es la gran organización de Estados Unidos, se unió a la FECEM, a esta organización madre, se unió hace 3 o 4 años. Así que también tenemos a Estados Unidos. Dentro de América están casi todos los países. ¿Sabes? Te voy a contar algo que no sabías y ahora te vas a sorprender. Yo nunca llego sola a hacer una entrevista. Yo vengo siempre acompañada por mi equipo personal. En este momento yo dejo de preguntar porque no aparece una. Yo no tengo una bajo la manga, tengo un mazo entero. Entonces lo que te vamos a proponer como Póker de Haces es un juego que nosotros creamos como disparador de entrevistas. Tengo aquí un mazo de cartas que lo que contiene son palabritas. Entonces van a empezar a preguntar las cartas. Yo te voy a pedir que cortes, así yo puedo repartir. Viste que estuve mezclando. Sí. Vamos a hacer así y vamos a repartir 5 cartas para generar 5 nuevas preguntas. Pero van a preguntar ellas las cartas de Póker de Haces. Yo las doy vuelta y te digo, mira, justo tocó una palabra que yo creo que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que vos haces, porque trabajás en una empresa donde, bueno, hay no solamente muchísimas mujeres, hay mucha gente que trabaja con vos, con el tema de las certificaciones y con este trabajo enorme que ustedes hacen. Y trabajás en un lugar como OAME, estás en OAME como presidenta de este lugar, donde hay un montón de gente y hay que consensuar, tanto en tu empresa para resolver y decidir, y tanto en OAME también como para decidir y poder hacer cosas, uno tiene que consensuar, escuchar al otro y demás. ¿Sabes qué palabra te salió? Y queremos saber qué tiene que ver con vos en esta palabra. Tolerancia. ¿Cómo te llevas vos con la palabra tolerancia? ¿Te sentís representada con esta palabra? ¿Es algo que podés hacer o qué es para vos la tolerancia? Sí, bueno, Marian, yo tengo algo con la tolerancia, que algunos me dicen que soy poco tolerante y otros me dicen que sos demasiado tolerante. O sea que yo debo tener alguna cosa con la diversidad. Yo tolero mucho las diferencias. Por ejemplo, tengo equipos en Turquía, nuestra empresa tiene un equipo en Turquía, y tiene un equipo en Perú, tiene un equipo en Chile, tiene un equipo en otros países, porque en algunos lugares tenemos empresas y en otros lugares tenemos asociados. Y yo creo que es fundamental la tolerancia. O sea, cuando trabajás con equipos diversos, de culturas diversas, la tolerancia número 1. Ahora, cuando vos llegaste a un nivel en que la exigencia ya tiene que ser para todos, autoexigencia, ahí ya me cuesta un poquito más ejercer la tolerancia. O sea, cuando se considera de que se ha llegado el nivel, el tema de volver a cometer errores ya cometidos y ya resueltos,
ahí tengo poca Entonces, tolerancia. quizás no sea un problema con la tolerancia, sino yo creo que por ahí entra a jugar el tema de la objetividad. Cuando Sí, ya las cosas claro. se saben y ya pasaron una vez y ya fueron toleradas en su momento, Claro, y fueron, bueno, lo corregidas, y se aceptamos, trabajó. avanzamos, Claro. ya se enseñó cómo se hace. No podés aceptar una subjetividad. Para la próxima hay que ser objetivo y hay que llegar Claro. al objetivo Claro. de la forma Tal cual, establecida. tal cual. Eso debe ser lo que te pasa, como Tal cual. diciendo, bueno, un error uno lo puede aceptar, podemos Seguro. enseñar, pero Por eso, depende de dónde está la persona. Depende ubicada, la me dice, situación, ¿cuánta depende de tolerancia? la- Qué claro. tolerante que sos vos. ¿Qué? Te falta tolerancia, ok. Pero bueno, es Pero eso. bueno, mira, y acá hay una palabra que tiene mucho que ver también con las dos actividades que llevas adelante. Porque me imagino que te vas a sentir muy identificada. ¿Sabes qué palabra te salió tanto para lo que haces en OAME como para el trabajo en Letis, que creo que debe ser fundamental? Es planificar. Ay, planificar. Qué bueno. Bueno, he aprendido a planificar. Eso es una herramienta, es un aprendizaje. No, hay personas que son más reflexivas que otras, con lo cual pueden tener un formato de planificar antes de hacer. Yo siempre soy de planificar mientras voy haciendo. Vos vas construyendo el camino. Vas construyendo según lo que va pasando, encontramos piedra, la sumamos para construir y seguimos. Exacto. Vamos construyendo. Y hay otros que hacen la piedras que planificación. no había visto que iban a estar, no planifiqué que podían estar, no medí el riesgo antes cuando empecé, y después vemos cómo la vamos acomodando y vamos haciendo en el camino. Hacer en el camino es lo fundamental. Ahora, con la profesionalización de mi empresa empezamos a planificar más, y las nuevas generaciones necesitan disminuir el riesgo de no saber qué va a pasar. Necesitan las como nuevas agarrarse a la estructura, necesitan que la estructura no sea solamente la edilicia, sino la estructura de todo el proceso del trabajo que van a desarrollar. Sí. Necesitan disminuir la incertidumbre. Yo veo que mucha gente necesita. Así que bueno, la planificación está en mi agenda diaria actualmente. Vos fijate que recién nombrábamos asociado a la tolerancia una palabra que te acaba de salir, que yo la mencioné antes porque consideré que como entender lo que querías decir, porque me parecía que sos muy esta palabra. Esta palabra que te salió es objetividad. Ah, mirá, objetividad. También la he, digamos, actitudinalmente, ¿no? O sea, en el trabajo, nuestro trabajo tiene que ser absolutamente objetivo. Eso te iba a decir, tiene tanto que ver con vos, pero desde siempre. Vos fíjate que eras chiquita, viste que tu mamá hacía unas muñequitas, unos vestiditos, algo que era hermoso, y tu objetividad te decía, no lo puedo ver solamente yo y mi hermana, quiero que otra gente también lo vea. Eras como objetiva, no porque la hiciste vos o porque lo hizo tu mamá, porque te diste cuenta que valía la pena y querías mostrar. Tal cual. Y con la certificación es fundamental. La certificación es fundamental, y además nos basamos en la objetividad, nos basamos en las pruebas verificables. O sea, yo voy mis auditores van a lo de un cliente, y el cliente le cuenta cómo hace las cosas. Bueno, perfecto, mostrame tu registro, mostrame el formato, vamos al campo, vamos a la empresa, vamos al procesador. Entonces sí, la objetividad es fundamental. En mi profesión es fundamental. Ahora, desde el punto de vista actitudinal, yo la fui aprendiendo, y es algo en lo que trabajo normalmente. A ver, ¿qué sigue? Mira, esta palabra, nosotros siempre decimos, llega una parte de la entrevista cuando aparecen las cartas, que es muy linda, porque sabemos que sí o sí va a suceder esto. Las cartas que salen son siempre cartas con las que te sentís identificado. Por ejemplo, toda la historia que nos contaste hasta el momento y las cartas que te fueron saliendo que tienen que ver justamente con toda tu historia, mirá lo que sale acá, que yo te lo mencioné al principio, y que es algo que haces en los dos lugares. Haces acá y haces en OAME, porque nos contaste, por ejemplo, que estás preparando a tu sucesor aquí en la empresa. Sí. Y todo eso que haces ahí o haces en OAME cuando le decís a las chicas que tienen que involucrarse, tienen que mostrar su empresa, tienen que sumar gente, porque uno abriendo el abanico y haciendo contactos, como llegás más lejos, tiene que ver con esto, comunicación. Comunicación, sí.
Sí, la comunicación es fundamental. También se aprende. Yo soy una persona muy introvertida, he sido siempre muy tímida, he sido muy de planear o de pensar en solitario y trabajar desde atrás. Agarrar el micrófono me costó horrores, subirme a un escenario me cuesta horrores, lo hago, cada vez más lo hago, pero es algo que tuve que aprender. Y dentro de eso, cuando uno es muy introvertido, la comunicación es algo en lo que hay que trabajar. Así que además por un tema de empresa, por ejemplo, la comunicación es tan fundamental, como que si no se realiza la comunicación interna es más importante que la externa a veces, porque si una persona no se enteró de una parte del proceso porque no fue comunicado, perdés no solo un día de trabajo, sino que además de poder perder un cliente, podés hacer que ese cliente pierda un proceso de trabajo, una producción entera, lo que fuera. Seguro. Nosotros en nuestra empresa trabajamos y necesitamos trabajar más en la comunicación interna, es fundamental, es el tema. Los desencuentros entre personas es problema de comunicación, las faltas de enfocarse es problema de comunicación, sí, es así, tal cual vos María. Y mira, acá salió una palabra que también termina ahí como cerrando la nota, demostrándonos que todas las cartas que salieron tienen muchísimo que ver con la entrevista. ¿Sabes qué palabra salió para vos, que nos estuviste contando que estás alejándote ahora de la operación de la empresa y te vas a dedicar un poco más con el tema de la presidencia de Obama y demás? Salió la palabra adaptarse. Bueno, qué buena palabra. Todas ellas, excepto, déjame ver. Tolerancia, planificar, objetividad, comunicación y adaptar. En todas he tenido que trabajar mucho. En todas, Es como que si vos me querías presentar cuáles fueron, no te digo los escollos, pero fue la parte débil en la que tuve que trabajar durante toda mi vida, ahí tuviste las 5 palabras. Esta no es la historia de mi vida, esta es la historia de cosas que tuve que vencer para poder. Como nos contaste que has sido muy estudiosa en la secundaria, porque te gustaba mucho ir a esta aplicada, evidentemente por el resultado que tiene Letis y para el resultado de que has llegado a presidenta de OAME, porque te han elegido como cabeza de la organización, porque todos consideran que manejás sin ningún tipo de duda muy bien todas estas palabras que son características y cualidades diferentes. Sin ninguna duda lo has hecho muy bien. Sí, yo te diría que lo hago, me doy cuenta, porque uno se da cuenta de que lo podés hacer cada vez un poquito mejor, pero tuve que trabajar y lo estoy trabajando. Estoy trabajando con coach, lo estoy trabajando con mis equipos, lo estoy trabajando con mis colegas en la organización, todas ellas, todas ellas. Muy buenas las palabras que el tema de adaptarse, por ejemplo, en una empresa uno tiende a tener más agilidad, ¿no? Bueno, uno toma la decisión y las cosas se van haciendo. En una organización no. En una organización tenés que consensuar, primero con tu comisión directiva, que son unas 20 mujeres, después tenés que consensuar con los otros equipos que se dedican a este trabajo. Entonces, todas estas palabras tienen un te representan, claro, porque tienen mucho que ver conmigo. Claro, tienen mucho que ver conmigo porque las he trabajado mucho. No sé si es algo natural, no sé si alguien es una persona comunicadora de alma. Yo creo que sí, hay personas que se comunican pero fácilmente o parece fácilmente, otras personas que se adaptan muy bien, otras personas que son tremendamente objetivas, leen una cosa, leen la otra y te dicen, no, bueno, esto planifica. En el tema de la tolerancia, yo todas ellas
no han sido escollos, porque lo tomé como, te cuento, si hay piedra, hagamos que esta sea parte del edificio. Sirven para que construir. Construimos. Tal cual, pero no son virtudes, si querés llamarlo, que me han salido fácilmente. No tengo esa cualidad. No eran fortalezas, incorporadas, sí, sino que son fortalezas adquiridas. Exacto. Por ejemplo, algunas fortalezas incorporadas, el tema de organizar, esa es una fortaleza que he tenido y que me salió naturalmente, digamos. Claro. Por supuesto, uno las trabaja, adopta más herramientas, formatos, aprende, pero la organización es como que es una... O sea, tuviésemos que elegir una palabra que te representa, fortaleza. Por ejemplo, es organización. Organizar. Y todas estas son fortalezas, pero adquiridas. Exacto. Las fuiste adquiriendo porque las trabajaste. Tal Y cual. de verdad que las podés considerar absolutamente tuyas, porque si no, no estarías donde estás. Gracias, Ni Letis, María. ni vos. Gracias. Si tuvieras que dejarle un mensaje a las mujeres, a las emprendedoras que nos están mirando, ¿qué les dirías? Bueno, el mensaje en el emprendedurismo es enfocarse y apasionarse. Y al mismo tiempo planificar, obtener recursos y armar redes, ¿no? Primero es la pasión, porque el fuego interior, eso es ser emprendedora. Uno puede ser empresaria y no ser emprendedora. Cuando vos sos emprendedor, o sea, tu espíritu es el emprendedor. Entonces vos podés ser una artesana o podés ser una empresa grande. Tu espíritu es el que cuenta, es el que te va a empujar permanentemente. Entonces esa es la pasión. Y luego viene la organización, porque pasión uno puede tener el primer año, segundo año, tercer año, y tenés que buscar la organización, porque si no, el fuego, a lo mejor no el tuyo, pero sí de tus colaboradores, no terminan de cuajar, o no terminas de... No lográs el objetivo. No lográs el objetivo de afianzar el equipo para lograr tener una empresa. Así que a la emprendedora es eso, primero la pasión, escuchar lo que uno quiere hacer, y después al mismo tiempo que vos podés empezar a diseminar la pasión y que la gente se contagia y tenés un socio que se contagia y que tenés otro colaborador que se contagia, enseguida organizate, buscar recursos financieros, lo que sea, para poder hacer realidad el objetivo que tenés. Y después redes fundamental. Sí, conocer gente, abrir caminos, sí. Y los contactos son fundamentales, sí, en todo tipo de trabajos. Contactos a veces que no tienen que ver con la profesión, sí, pero son los que abren muchísimas, sí, puertas muchas veces. Decime, ¿hay alguna frase que te acompañe siempre? En momentos buenos, malos, viste que hay alguien, todos por ahí nos agarramos de algo, de una frase, una canción. ¿Hay algo que recurrís siempre a eso en algún momento y decís? Yo tengo una frase de mi papá que no es de una canción, a lo mejor es una frase un poco dura en algunas circunstancias, pero que me la acuerdo de cuando me la dijo y que me acompaña toda la vida, es: cuando empezás algo, terminalo. Y eso en un estudiante puede llegar a sonar como una amenaza, pero yo lo tomé como algo de que cuando uno empieza, tiene que seguir hasta lograrlo. Sí, yo también lo tomo absolutamente bien, como si empezaste algo, terminarlo, porque es como decir, también no te traiciones a vos, ¿sí? Claro. Porque uno siempre, viste, como dicen, acordate por qué empezaste. Claro. Si empezaste algo que querías construir Letis, claro, acordate por qué empezaste. Porque si en el proceso encontrás un montón de piedras, claro, usalas para construir y terminar. Tal cual. Bueno, a lo mejor tiene que ver con eso. Eso es una cosa que no me acuerdo la circunstancia en la que mi papá me lo dijo. No era muy grande, debo haber estado entre terminar el primario y empezar el secundario, pero habrá sido 10, 12 años,
y bueno, era una frase, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema del compromiso también. Claro. Porque claro. así fuese Claro, mi papá fue que te práctico, pidieron andar a hacer una compra al almacén de la esquina. Claro. Si vos dijiste que sí, ya empezaste. Claro. Ahora terminalo, andá, buscalo y tráelo. Claro. Tiene que ver con el compromiso absolutamente, y me parece muy interesante. Te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de la entrevista. No va a ser la última vez, no va a ser la primera y última vez que te entrevistemos. Vamos a volver sin duda alguna a entrevistarte, y esperemos que siempre, siempre, siempre sea acá en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario. Muchas gracias. Y bueno, gracias María, muchísimas gracias por todo. Y me encanta tu póker de haces, me encanta la idea, me encanta cómo lo desarrollás, me gusta mucho. Muchas gracias.